Los dones son para edificar la iglesia y es importante que los conozcamos. El Señor puso una inquietud en mi corazón de estudiar esto. Con tantos años en el Señor, este año cumplí 27, y hoy entiendo con claridad lo importante que es para la iglesia los dones del Espíritu Santo. Y no solamente los dones del Espíritu Santo, porque están los dones ministeriales, que está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Ahí habla del don ministerial de pastor. Y cada quien debe saber para qué Dios le da un don. Por ejemplo, en el caso mío como pastor, yo tengo toda la claridad que me da la palabra de Dios a través, y me da el Espíritu Santo a través de la palabra, para saber que el don que está en mí es para perfeccionar. Vamos a buscar Efesios 4, 11 y 12. El don de pastor es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso, Dios le da un don. En este caso, a alguien con el llamado de pastor. Entonces, mi don no es para perder tiempo. Mi don es para perfeccionarlo a usted. Y la palabra perfeccionar significa llevarlo a la madurez. O sea, a través de mí como pastor, a través de los pastores de la iglesia es perfeccionada. Los creyentes son perfeccionados. Y yo tengo que tener esa claridad. Entonces yo no voy a estar perdiendo tiempo. ¿Por qué? Porque entonces hay que edificar en la iglesia. Hay un servicio en la iglesia y cada uno de nosotros tiene que ser llevado a esa madurez. Y cada uno de nosotros nos necesitamos. El crecimiento de un cristiano es a través de su relación con Dios y a través de la relación orgánica con la iglesia. Nosotros como edificios somos edificados. Usted nunca podrá crecer espiritualmente aislado. Esa no fue la forma que escogió Dios. La forma que escogió Dios fue a través de su relación con Él. Para eso Jesucristo, a través de su sangre, restauró la relación de Dios con el hombre, pero a través de un cuerpo, la iglesia. Nosotros vamos a ser perfeccionados unos a otros. ¿Ve? Yo no puedo decir, como dice 1 Corintios 12, 31, no necesito a mi hermano Floricio, yo lo necesito. Yo voy a necesitar su oración. Yo voy a necesitar que ore por mí. Y así sea el papaupa de los papaupas. Bueno, yo creo que el más papaupa de los papaupas fue Pablo, después del Señor, porque fue al tercer cielo. Y Romanos 15, 30 dice, el apóstol Pablo dice, os ruego por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces el papaupa del apóstol Pablo, que subió al tercer cielo, si necesitó oración, ¿cuánto más usted o yo? Nos necesitamos. Y en esa necesidad están también los dones. Los dones son importantes. Y en 1 Corintios 12:1, el apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Empieza ahí. No deben ser ignorados. ¿Qué ha pasado en la iglesia? El mal uso de los dones ha llevado a un abuso. O sea, que es un mal uso, usados emocionalmente, sin que sea genuino, sin que sea algo que realmente ministre y edifique la iglesia, o a veces se ha usado para provecho propio los dones del Señor. O sea, han sido mal usados. E inclusive algunas iglesias no quieren saber nada de los dones del Espíritu, creo.
Porque en algunas iglesias hay festivales de palabras, festivales de profecía. Y eso no es así. Porque necesitamos saber que lo que se está ministrando viene de Dios mismo. Cuando es Dios, mis hermanos, es algo tan hermoso. Te edifica, te consuela, te exhorta, te edifica, te consuela. Si alguien te da una palabra, te da una profecía, y esa profecía, esa palabra no te exhorta, no te edifica y no te consuela, se puede decir que no viene de parte del Señor. Porque siempre te va a edificar. Así un momento te estén diciendo algo que es difícil para ti, pero va a haber una distinción, algo va a pasar ahí que tú te vas a sentir edificado por lo que Dios te está diciendo, por lo que el Señor está tratando contigo. Entonces, primero, no debemos ignorarlo. Segundo, 1 Corintios 12:31 dice, procurad pues los dones mejores. ¿Qué está diciendo la palabra? Que los olvidemos. ¿Qué está diciendo la palabra? Que nos olvidemos de los dones del Espíritu Santo. No, nos está diciendo que no los ignoremos y que los procuremos. Tercero, 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Antes en el capítulo 13 habla del amor. Y el apóstol Pablo habla de que muestra un camino más excelente. Y está hablando del fruto del Espíritu, del carácter de Cristo en el creyente. Pero vuelve a decir que procuremos los mejores. Y cuarto, 1 Corintios 14:12, dice, así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Qué está diciendo acá? ¿Qué está diciendo, mis hermanos? Entonces, ¿sabes qué está diciendo ahí? Que yo quiero los 9. Son 9. Ahí está diciendo, Gustavo, procúralos. Ahí está diciéndote a ti, procura los dones. Son importantes. Pero hay un problema, que tú no sabes cuáles son, o sea, qué características tiene. Y hay un problema en la iglesia, que yo te digo a ti, tienes que tener paciencia, pero no sabes qué es paciencia. Y eso es un problema, porque tienes que manejar los conceptos. Por ejemplo, si alguien me dice, pastor, tienes que tener paciencia en una prueba. Ajá, ¿qué es? En el griego paciencia, upomone, significa aguantar bajo el peso de una prueba. Ya estás manejando un concepto. Pero ¿sabes qué es paciencia? Capacidad para soportar, tolerancia, sufrir. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando yo entiendo lo que significa algo, ya sé lo que Dios me está diciendo. Por ejemplo, hay cristianos que tiran la toalla porque no se dan cuenta que la fe y la paciencia van juntas. Dice la palabra que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y yo estaba hablando con alguien que le escribió unas peticiones a Dios y se olvidó. Y después que las revisó, se dio cuenta que algunas de las peticiones Dios se las había dado. Pero se olvidó porque no hubo paciencia. Y la paciencia está unida a la fe. Y los dones se unen. Y el fruto se une. Por ejemplo, el don de hacer milagros se une con el don de fe. Pero usted no sabe qué es el don de fe. ¿Cuántos saben cuál es el don de fe? Levánteme la mano, ¿cuántos saben? ¿Quiénes saben de verdad qué es el don de fe? Yo le dije a una hermana, tú tienes el don de fe. Ajá, pastor, ¿y cómo se come eso? ¿Qué es eso?
Tienes que saber primero qué es. ¿De qué estamos hablando? Y tú puedes estar operando en el don de fe y no sabes. Alguno de acá debe tener el don de ciencia y no sabe qué es. Oye, pastor, yo no sé, Dios me muestra unas cosas, yo no sé qué me está pasando. Que tienes un don. ¿Ven? Y eso es lo que queremos descubrir en esta noche. Que tú sepas que la iglesia está equipada con los dones del Espíritu Santo. Que tienes un don de Dios. Que a cada uno le ha repartido el Espíritu Santo como Él quiere. Y que los dones no se reciben como la salvación por fe. El Espíritu de Dios los reparte. Pero hay que anhelarlos. Hay que procurarlos. Yo lo estoy procurando. Yo le dije al Señor, quiero los 9. Y usted me dirá, pastor, pero que usted quiere todo para usted. Yo no sé, yo me agarré esa palabra que dice, primero no los ignore, procúralos, anhélalos. Entonces no los ignoro, los procuro y los anhelo. Porque creo que son importantes. Porque se imagínense, vamos a empezar, por ejemplo. Vamos a empezar, por ejemplo, con el don. Aquí vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, dice, desde el 1 al 13, al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de qué, del cuerpo de Cristo, para edificación de la iglesia. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Mira cómo está diciendo, ¿ves? A uno, a otro, a otro, a otro. A otros diversos discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones los reparte el Espíritu Santo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Vamos a ir con palabra de sabiduría. ¿Cómo es el don de palabra de sabiduría? Y vamos a ver si alguno de ustedes lo tiene. Porque puede ser que alguno de los que estamos acá tenga este don. Palabra de sabiduría. ¿Qué pasó ahí? ¿Se manchó? Hay que orar un poquito. Va más allá de la sabiduría humana. Es tener la capacidad de saber decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Vamos a ver el don de sabiduría, de palabra de sabiduría actuando a través de José. Génesis capítulo 41, versículo 33 al 40. Vamos a buscarlo. No sé si trajo su Biblia o lo leemos directamente. ¿Ahí está? Ahí está. Génesis capítulo 41, 33 al 40.
Cuando José es sacado de la cárcel, porque el copero Faraón había tenido un sueño y el copero le dice a Faraón, me acuerdo de mis faltas, porque no se encontraba quien interpretase el sueño de Faraón, que había tenido el sueño con las vacas flacas, las vacas gordas, ¿verdad? Entonces, el copero le dice, allá en la cárcel hay un hombre que interpreta sueños. Entonces, José es traído a la presencia de Faraón y le interpreta el sueño. Entonces, cuando Faraón hace la pregunta, ¿y qué hacemos? ¿Ve? Porque el don de palabra de sabiduría te dice qué hacer en una situación difícil, en una situación donde por medios naturales no le encuentras solución. Entonces mira lo que José le dice. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. ¿Quién se lo hizo saber? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces vemos que a través de un don se pudo resolver una situación que trajo una bendición para una nación completa. Porque era un momento donde iba a venir el hambre y a través de una palabra de sabiduría, entonces vino el consejo de Dios y la solución para resolver ese problema. Entonces puede ser que alguno de nosotros, porque fíjate, el don de palabra de sabiduría es saber qué hacer en una situación específica, pero en el don de palabra de conocimiento es diferente. Es saber algo que por medios naturales no se sabe. O sea, si alguno de nosotros tiene el don de palabra de conocimiento, ese va a saber algo que por medios naturales no, es imposible que lo sepa, porque los dones son sobrenaturales. Entonces, el don de palabra de conocimiento te hace saber algo, pero el don de palabra de sabiduría te hace saber qué hacer en una situación. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado, yo he vivido situaciones difíciles y se han acercado a mí, aquí en la iglesia, y me han dado una palabra. Y realmente la persona no sabe qué me está pasando. Pero es tremendo porque, o sea, no sé, en este caso la persona con ese don, entonces me dice lo que me está pasando y a la vez me dice que Dios me va a guardar en medio de lo que me está pasando. Entonces, yo he podido reconocer un don genuino de Dios en ese creyente, ¿ve? De algo genuino, donde no hay vanagloria, donde no hay protagonismo del hombre, sino que es Dios que depositó en ese creyente un don para edificarme a mí o para edificarlo a usted. En este caso quizás también es importante los pastores, ¿ve? Porque en este caso tiene que haber madurez, ¿ve?
No es que va a haber en la iglesia un festival de, no, sí, no, sino que entonces uno como pastor puede también discernir si la palabra que le están dando a la persona viene de parte de Dios. Y así, por ejemplo, en ese festival entran los sueños, ¿ves? Hay iglesias, por ejemplo, donde empieza, no, yo soñé, y el otro soñó, y yo también tuve un sueño, y el sueño, y el sueño, y el sueño, y se olvidan de la palabra de Dios. ¿Ves? Entonces ahí se pierde el equilibrio y se entra en un abuso. Dios puede hablar por un sueño. Dios puede hablar por un sueño. Pero ¿cuál es el problema? Que no tiene la misma solidez de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sí es sólida. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Es más, yo te voy a dar un consejo y es la base de este estudio. Es la base de este estudio. Tú tienes que tener una relación con Dios. Porque si no, cualquiera te puede engañar. Si tú no tienes una relación con Dios, y escúchame bien esto, porque es importante, porque dentro de la iglesia de Cristo, estoy hablando de la iglesia universal, puede haber una enfermedad que se llama comezón de oír. ¿Y dónde van a haber creyentes? Dime, dame una palabra. ¿Y por qué tú no oras, pues? ¿Y dónde está tu relación con Dios? ¿Y dónde está la Biblia? ¿Y dónde está tu vida devocional? ¿Y dónde está el discipulado? ¿Para qué es el discipulado? ¿Cuántos me entienden? O sea, yo tengo mi relación con Dios y Dios va a iniciar la profecía en mi vida, yo no. ¿Cuántos me entienden? Dígame algo a alguien, gloria a Dios. ¿Cuántos me entienden? O sea, la profecía no la inicio yo, la inicia Dios. Si Dios ve que yo tengo necesidad de una palabra, de sabiduría, Él va a levantar a alguien. Si Dios, vamos a ver el significado de palabra de conocimiento, que me salté un poquito. No sé si se dieron cuenta. Palabra de conocimiento. ¿Se fue? Ajá. Saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales. Don de ciencia. ¿Cuántos están acá? ¿Están todos acá? ¿Sí? Amén. Don de ciencia, saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales. Vamos a ver cómo operó ese don en Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículos 47 y 48. Dice así la palabra. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Qué operó en Jesús? ¿Qué operó en el Señor? Un don. Usted me dirá, no, es que era Dios, pero ya va, se hizo humano. Y como humano, el Espíritu Santo vino sobre él. Y Jesús estaba equipado. Y tenía los dones del Espíritu Santo. Porque en el Espíritu Santo no solamente están los dones, está el fruto. ¿Cuántos me entienden acá? Cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo, es que está lleno del fruto del Espíritu. Y en ese don, o sea, es más, cuando un cristiano se arrepiente de verdad, de alguna forma, por lo menos un don tiene. Se manifiesta un don. Es más, este don de palabra de ciencia o palabra de conocimiento lo tienen los intercesores, porque ese manifiesta más que todo en la oración. Y cuando estás orando, yo no sé si le ha pasado acá, y usted, ay, ¿qué será eso que me está pasando? Tienes un don de Dios. Tú estás orando, intercediendo, y de repente Dios te muestra algo de la persona.
¿Y cómo vas a saber si tú no lo sabes? Y es un don de Dios. Por ejemplo, el pastor William me dijo a mí, estaba orando y vi a un hermano defraudado y decepcionado. Me lo dijo a mí y me nombró al hermano. Yo no lo voy a nombrar por razones obvias. A los 2 meses, al hermano estaba decepcionado y defraudado. ¿Ves? ¿Cómo lo sabía él? El don de ciencia, el don de palabra de conocimiento. ¿Ves? Y ese don operó en Cristo. Vamos a verlo otra vez operando en Cristo a través de la mujer samaritana. Vamos a verlo en Juan capítulo 4, versículos 16 y 18. ¿No lo tiene? ¿Sí lo tiene? Juan 4, 16 al 18. Dice así, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. Wow. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Después la mujer le dijo, me parece que eres profeta. ¿Ve? ¿Qué estaba operando ahí en el Señor? ¿Por qué vemos los dones como algo raro? ¿Por qué vemos los dones como, ya va? Debería ser normal en la iglesia que alguien tenga un don del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Debería ser normal en una iglesia bien fundamentada a través de la palabra, en una iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo, que cada hermano tenga un don del Espíritu Santo, que cada hermano tenga un don de Dios y se sepa reconocer, tú tienes el don de servicio y que la iglesia diga, oye, este hermano tiene el don de servicio, vamos a ver cuáles son las características de ese don. ¿Ves? Así como la iglesia reconoce que en mí hay un don. Oye, es pastor. Y no solamente lo reconoce la iglesia, lo reconoce mi familia. Mis hermanos reconocen que soy pastor. Los vecinos reconocen que soy pastor. Es un don. ¿Qué es un don? Un don es un carisma. Es un regalo de Dios. Y Dios te lo puede dar. Y si tú no lo tienes hoy, tú se lo puedes pedir hoy a Dios. Tú lo puedes empezar a anhelar hoy. Los intercesores, es importante que tengan el don de ciencia. Porque ¿cómo van a saber? Dígame usted. Ahí está el significado de don. ¿Cómo van a saber los intercesores? A veces uno pide oración y realmente, cónchale, uno no sabe por dónde empezar. Pero yo me imagino que un intercesor bien entrenado empieza a orar y no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Pero si yo paso de acá a un intercesor nato, todos tenemos llamado a la intercesión, porque Dios ruega por medio de nosotros. Todos los adoradores, toda la iglesia tiene llamado a la intercesión. Pero hay intercesores natos. Y esos intercesores son equipados por Dios. Y si yo le digo a un intercesor acá, nato, que se pare aquí y diga sus experiencias con Dios, todos van a ser iguales. Y van a decir, pastor, yo estaba orando y Dios me mostró. Y a través de eso, el don de ciencia, entonces Dios te está diciendo cómo vas a orar por la situación. Porque no es un medio natural, es sobrenatural. Entonces, resumo, el don de ciencia te hace saber algo. Y el don de palabra de sabiduría hace que sepas hacer en una situación. ¿Ve? Hay situaciones complicadas
y de repente en una consejería, imagínense nosotros los pastores, nosotros necesitamos ese don, tenemos que pedirlo si no lo tenemos, porque a veces nos llegan unas enredinas mentales y melcochas almáticas tremendas, cosas tremendas. Entonces necesitamos, ok, tenemos la palabra, pero imagínate equipados con un don, palabra de sabiduría, y que tú le digas a esa persona en forma sobrenatural qué hacer. O sea, Dios te da la solución a ti. Y cuando ese don opera, ¿qué va a pasar? Va a haber una liberación en esa persona. Porque cada vez, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cada vez que un don opera va acompañado de una unción. Y hay una administración, hay liberación. Yo no sé si usted lo ha pasado, pero a mí me ha pasado que yo le he dado una palabra a alguien y no sé, hermano, algo le pasa y recibe liberación. Y me estaba contando alguien de acá, estaba yo orando por la persona con mi esposa y la persona me dijo, oye, pastor, toda la tarde, ese fue el día más feliz de mi vida, me dijo la persona. ¿Qué pasó ahí? Operó un don de Dios. Porque en este caso, si Dios te da una palabra, en este caso de ciencia, porque el que sabe la situación es tú, nadie sabe, eres tú y nada más. Quizás se le ha dicho a Dios, pero qué tal que si Dios a través del don te ministra, ¿verdad? Entonces tú recibes liberación. Es importante en la iglesia ministrar con los dones. Yo se los pido a Dios. ¿Cuántos me entienden ahora? ¿Cuántos me están? ¿Sí me están entendiendo, verdad? ¿Está claro? Sí está claro, ¿verdad? Ok, vamos con el don de fe. Don de fe. ¿Cuántos quieren tener el don de ciencia? Algunos no quieren. ¿Cuántos quieren tener el don de palabra de sabiduría? Ok, don de fe. Confianza total en las promesas de Dios que no cede frente a las circunstancias adversas. Es mayor que la fe normal que tenemos todos los cristianos. Yo no sé si le ha pasado a la pastora Tania, al pastor José Luis, que están hoy con nosotros, porque mañana es el Instituto Bíblico, están con su familia, que en un momento, en una situación difícil, que quizás otros le empiezan a temblar las paticas, ¿verdad? Entonces, pero con ese don no te tiemblan las paticas, sino que tú te paras firme delante de una promesa de Dios y le crees a Dios. Y va para adelante. Así no veas nada, así no vaya nada. Para adelante que va. Ahora mira, vamos a empezar por el principio. Primero, a cada uno le es dado una medida de fe. Romanos 12:3. Y te voy a dar un secreto. Te voy a dar un secreto. Está la fe como don y está la fe como fruto. Yo quiero tener las dos. ¿Ves? Yo quiero el combo completo. Porque uno de los frutos del Espíritu es la fe. ¿Ves? Pero está la fe como operación sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú crees en Cristo, se te da una medida de fe. O sea, por ejemplo, la fe de la salvación. Eso es una fe. Entonces Dios te equipa con una medida de fe. Pero el don de fe va mucho más allá de eso. Porque es de verdad creer a Dios cuando o sea, otra persona lo ve muy difícil. Hay algo en ti que no, sí lo voy a lograr. ¿Ves? Es porque tienes el don. Quizás alguno lo tiene. Yo el otro día le dije a alguien que lo tenía. No sé, uno va viendo, o sea, veas en las situaciones cómo reacciona.
si reacciona realmente con ese nivel de fe. Ahora, yo estoy trabajando con la ayuda de la palabra de Dios para desarrollar en mí la fe como fruto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se desarrolla la fe como fruto? Porque la fe como fruto es carácter. Porque el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en ti. Y dice la palabra en Lucas capítulo 8 que la palabra de Dios es una semilla. Y esa semilla tiene que caer en buena tierra para que dé fruto. ¿Cuál es el fruto que va a dar la semilla? El fruto o el carácter de Cristo en ti. Eso va a suceder con los creyentes que mediten la palabra y la apliquen a su vida. ¿Ve? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en la medida que tú vas meditando la palabra, en la medida que vas meditando la palabra de Dios, la fe como fruto, la fe como fundamento va llegando a tu vida. Pero la fe como don es mayor. Por ejemplo, aquí hay un hermano que no tenía dinero. No tenía nada. Nada de dinero. Y el hermano se iba a comprar un apartamento, pero no tenía dinero. Y la esposa dijo, pero ¿cómo no lo vamos a comprar si no tenemos dinero? Y la esposa decía, pero este está loco. ¿Cómo vamos a comprar un apartamento allá en el norte? Allá cerca de las 4 avenidas, tremendo apartamento. Y no tenían el dinero. Bueno, compraron el apartamento. Y eso me lo estaba contando un hermano de aquí de la iglesia. ¿Qué pasó ahí? Un don. Creer cuando no se ve nada. ¿Ve? Es una seguridad interior, o sea, Dios va a hacer algo. No sé cómo. ¿Tú lo tienes? Es algo por dentro que tienes la seguridad, no importa cómo, pero que Dios lo va a hacer. Ahora, yo te recomiendo una cosa, ve por el combo. La fe como fruto. Porque la fe como fruto es carácter de Dios en ti. Y yo quiero tener esa fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tener la convicción, no, Dios lo va a hacer. Por ejemplo, hoy le estaba diciendo yo a los muchachos que le estaba diciendo, vamos a hacer un coro con todos los hijos, ya ver a los hijos de Anthony adorando ahí, a los hijos del pastor Anthony, el pastor Miguel adorando al Señor. Uno puede ver por fe la iglesia creciendo, la iglesia llenándose y a la vez creando los fundamentos correctos en la iglesia. ¿Ve? Y empezar a creerle a Dios. De repente tú ves algo imposible, pero nada es imposible para Dios. De repente tú ves algo difícil, no, eso no se puede, no. ¿Habrá algo difícil para Dios? Entonces el que tiene el don de fe, se apoya en sus promesas y de ahí no sale. Ni el diablo lo saca. Porque te voy a decir algo. La lucha del cristiano no es el diablo. La lucha del cristiano es permanecer en la palabra, afirmarse en la palabra, meditar la palabra. Esa es la lucha del cristiano. Porque si un cristiano se somete a Dios, el diablo va a estar a kilómetros de distancia. Pero si tú permaneces en la palabra de Dios,
nada ni nadie te podrá hacer frente. Yo quiero ese don, gloria a Dios. Yo quiero los dones del Espíritu Santo. Los anhelo. Pero Él los reparte como Él quiere. Pero no creo que sea pecado que yo quiera los 9. Pero la Biblia dice que Él los reparte, el Espíritu de Dios, como Él quiere. Yo no sé cuántos en esta noche quieren que le reparta uno, el Espíritu Santo. Póngase de pie en esta noche. Y vamos a empezar a anhelar los dones del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos quieren.